La primera vez que escuché ese sonido, pensé que mi equipo se había estropeado, que el viento había golpeado de forma anómala la grabadora o que una vibración del terreno había saturado los bajos, pero cuando rebobiné la cinta y lo escuché con auriculares, noté un temblor grave que no venía de ningún ser conocido, una especie de rugido amortiguado, casi orgánico, como un lamento bajo la arena. Había llegado a La Guajira impulsado por una obsesión que muchos considerarían excéntrica, una necesidad casi patológica de capturar con mis micrófonos los sonidos que el mundo moderno ha olvidado, los cantos rituales de los pueblos que aún hablan con el viento y las piedras, los ecos de una tierra sin relojes ni asfalto, y cuando encontré referencias en un archivo universitario sobre la tradición oral wayuu y su conexión con lo que llamaban el cazador diminuto, supe que debía viajar allí, que debía encontrar el ritmo primitivo de ese desierto. La llegada fue ardua, el calor seco me golpeó en cuanto descendí del vehículo, una camioneta desvencijada conducida por un joven que me dejó en la entrada de la aldea y se alejó sin despedirse, levantando una nube de polvo que tardó minutos en disiparse, y allí me encontré solo, frente a un puñado de chozas dispuestas sin orden aparente, algunas hechas de ramas, otras de bloques erosionados. Los wayuu no me recibieron con hostilidad, pero tampoco con entusiasmo, apenas me ofrecieron agua y un rincón en el suelo de una choza vacía para extender mi saco de dormir, y aunque les mostré mis equipos con respeto, explicándoles que solo buscaba grabar los cantos del viento, las pisadas de los insectos y las historias de los ancianos, ellos se miraban entre sí sin decir nada, como si hubieran escuchado esa promesa muchas veces antes, y solo un hombre de edad indeterminada, con la piel curtida, me advirtió en un español áspero que no grabara de noche, que los vientos eran traicioneros y los ecos traían consigo cosas que no se podían desoír. Durante el día, el desierto parecía inofensivo, una planicie ondulante de dunas que crujían bajo mis botas, con cardones altos como vigías inmóviles y lagartijas diminutas que desaparecían entre las grietas, y mientras colocaba mis micrófonos direccionales apuntando a la brisa y a los cantos distantes de algunas mujeres que tejían a la sombra, sentía una paz incómoda, como si el paisaje entero me observase, y grabé durante horas, registrando el canto de una cigarra que parecía subir y bajar. Como una señal de alerta, el zumbido constante de un insecto que siempre estaba a mi izquierda, y los pasos suaves de alguien que, según mi oído, no estaba allí. La leyenda del Duerbaguá me la contó un pequeño mientras desmontaba una de mis grabadoras del poste donde la había sujetado con cuerdas, apareció solo, con un sombrero demasiado grande y una camiseta de fútbol deshilachada, y se sentó a mi lado sin mirarme, señalando la arena y diciendo que ahí vivía algo pequeño que cazaba a los hombres por la voz, que escuchaba sus pensamientos y los desorientaba hasta que se enterraban solos, y aunque intenté reír, su mirada era tan intensa que sentí una punzada de incomodidad, una sospecha que me acompañó de vuelta al campamento. Esa noche decidí salir, desobedecer la advertencia del anciano y aprovechar la quietud para colocar un micrófono bajo la arena, ajustado a una carcasa especial que yo mismo había adaptado para captar frecuencias bajas, porque algo en mi interior me decía que si esa criatura existía, si realmente acechaba por las noches, lo haría bajo tierra, desplazándose como una vibración, y así caminé durante más de una hora, alejándome de las luces del poblado hasta que solo quedaban las estrellas y el sonido de mis propios pasos en la arena blanda, un silencio total que dolía en los oídos, tan denso que parecía absorber hasta los latidos del corazón. Mientras enterraba el micrófono, sentí un leve temblor en la planta de los pies, no un temblor sísmico, sino algo más íntimo, una resonancia en la carne, como si alguien golpeara la tierra desde dentro, y me quedé inmóvil, agachado, con los dedos aún sujetando la grava, conteniendo la respiración, y entonces lo escuché, apenas un susurro, pero tan grave que me atravesó el pecho, un lamento, y lo más estremecedor fue que no venía del aire ni del horizonte, sino del propio suelo, como si la arena hablara. Volví al campamento sin recordar cómo, con los dedos temblando y el cuerpo empapado de sudor, y esa noche, mientras reproducía la grabación en la pequeña pantalla de mi grabadora, lo confirmé, el sonido estaba ahí, claro, definido, imposible de racionalizar, un gemido largo seguido de una serie de pulsos repetitivos que descendían en frecuencia como una llamada invertida, y lo que me hizo apagar el aparato no fue el sonido en sí, sino la aparición de una segunda señal, superpuesta, que no había oído en directo, una especie de respiración que parecía venir justo detrás del micrófono, demasiado cerca, demasiado humana. A la mañana siguiente,
con la luz aún en las crestas de las dunas, salí con la determinación de quien no puede permitirse ignorar una llamada, impulsado por la certeza de haber captado algo extraño, algo que ningún manual, ningún archivo de la Universidad de Berlín ni de Cornell había clasificado, algo que era anterior incluso al lenguaje, un lamento enterrado durante siglos por la arena y la superstición que, por alguna razón, había elegido dejarse oír a través de mis grabadoras. Caminé durante horas, entre montículos de polvo reseco que parecían crujir con una frecuencia que no era del todo natural, como si bajo su textura quebradiza se ocultara una capa más blanda, más viva, más húmeda, y esa sospecha me llevó a colocar los micrófonos de campo en patrones circulares. El primer síntoma fue sutil, una especie de desequilibrio momentáneo cuando me agaché para ajustar el nivel de una grabadora enterrada, un mareo que me obligó a apoyar una rodilla en la arena, creyendo que era deshidratación, aunque había bebido más de 3 litros de agua en las últimas horas, pero luego vino el zumbido, como un pulso grave que nacía detrás de los ojos, una presión interna que se expandía hacia los oídos y la garganta, y que me impedía mirar con claridad, haciendo que las formas se doblaran en los bordes, que los cardones se multiplicaran como si el propio desierto empezara a replicarse. Regresé tambaleándome sin darme cuenta, con la boca llena de un sabor metálico que no reconocí de inmediato, y esa noche, tras un sueño interrumpido por sudores y un sonido constante en mis sienes, decidí revisar el material capturado, convencido de que algo, más allá del calor o de mi cansancio, estaba empezando a interferir, una frecuencia que no solo afectaba mis grabadoras sino también mi cuerpo. Y entonces volvió a sonar en el aire, justo afuera de mi tienda, un gorgoteo ahogado seguido de un chillido largo, vibrante, y mi cuerpo respondió, agarré la grabadora, encendí la linterna, y salí. El silencio era tan absoluto que mi propia respiración me parecía ofensiva, y mientras avanzaba entre las dunas, noté que algo había cambiado, que el viento se había detenido del todo, que no había insectos, ni chillidos de aves nocturnas, ni el crujido de las ramas secas que suelen acompañar las noches en los bordes del desierto, solo ese murmullo grave que parecía emanar del suelo y retumbar en el interior de mis costillas. Fue entonces cuando lo vi por el rabillo del ojo izquierdo, moviéndose entre 2 dunas con una velocidad imposible para su tamaño, una figura baja, arqueada, con una desproporción evidente entre sus extremidades, como si sus brazos fueran demasiado largos y sus piernas demasiado cortas para caminar con ritmo humano, pero aún así avanzaba deslizándose de alguna forma que no dejaba huellas, y lo más extraño no fue su forma, sino el hecho de que donde su sombra debía proyectarse sobre la arena, no había nada. Me quedé quieto, apenas respiraba, con la linterna temblaba entre los dedos y la grabadora recogía una frecuencia cada vez más compleja, compuesta de pulsos, chasquidos y una nota constante que parecía alterarse cada vez que pensaba en moverme, como si aquella cosa pudiera percibir no mis movimientos, sino mis decisiones antes de tomarlas. Retrocedí en silencio, intentando no caer de espaldas por la pendiente, y fue entonces cuando tropecé con el primer cadáver, un zorro delgado, con los ojos secos y la piel pegada al hueso como si algo lo hubiera vaciado desde dentro sin desgarrarlo, con un corte perfecto a lo largo del vientre y la lengua extendida, y al dar la vuelta vi otro, un ave nocturna con el pico partido pero las alas intactas, disecada por la deshidratación y aún caliente, como si hubiera fallecido apenas segundos antes. El pánico se apoderó de mí, y entonces el chillido volvió a sonar, esta vez más cerca, detrás de mi oreja derecha, aunque no había nadie allí, y sentí que algo tiraba levemente del lóbulo. Corrí, sin pensar, sin detener la grabación ni apagar la linterna, bajando por la duna, tropezando con mis propios pies, caí de lado, sabiendo que, si me quedaba quieto un segundo más, esa cosa estaría encima de mí, para abrirme, para explorarme, para vaciarme como a los otros, solo por la necesidad de comprender cómo sonamos por dentro. No recuerdo cómo regresé a la tienda, solo que amanecí cubierto de arena hasta el pecho, con los labios partidos y la grabadora aún encendida, marcando un archivo de más de 2 horas, y cuando lo escuché, al día siguiente, lo supe. Esa cosa había estado a centímetros de mí, emitiendo sonidos que mi cuerpo aún recordaba como una vibración que me acompañaría el resto de mi vida. Sabía que no debía quedarme, que cualquier persona cuerda habría abandonado ese lugar al amanecer, después de la experiencia de la noche anterior, pero la obsesión es un ancla más pesada que el miedo, y cuando uno ha dedicado su vida a registrar lo imperceptible, a traducir lo que otros llaman mitos en espectros de frecuencia y patrones acústicos, no podía huir. Así que me preparé para una última noche con precisión,
escogí una zona elevada, una formación rocosa que los wayuu evitaban incluso durante el día, un promontorio agrietado cubierto de líquenes secos y piedras lisas, donde decían que el duerbawa enterraba aquello que tomaba de sus presas, no objetos físicos, sino partes sonoras, fragmentos de su voz, de su último grito, de su respiración agónica, y aunque sabía que aquello era una metáfora, no pude evitar imaginar una cámara subterránea, repleta de ecos atrapados. El viento cesó justo después del ocaso, de forma tan repentina como si alguien hubiera apagado el mundo por un instante, y entonces llegó el silencio total, no el silencio natural al que uno se acostumbra en la madrugada, sino un silencio absoluto que parecía absorber los sonidos antes de que pudieran nacer. Luego comenzaron los temblores, imperceptibles pero registrados de inmediato por mis micrófonos de contacto, una secuencia precisa, metódica, con una cadencia que no era sísmica ni aleatoria, sino una especie de lenguaje, un código golpeado en las entrañas del desierto que se traducía en ondas de baja frecuencia que se expandían por la roca y por mis huesos, paralizándome poco a poco con una elegancia que me hizo comprender que no era un ataque, sino una advertencia, una demostración de poder. Una declaración de territorio hecha con vibraciones que hablaban directamente al cuerpo. Intenté mover los dedos pero no respondieron, y cuando finalmente logré girar el cuello, vi como la arena empezaba a abrirse en la base de la duna, como si una fuerza desde abajo estuviera desplazando los granos sin romper la superficie, y de esa apertura emergió algo que al principio no pude definir, una silueta imposible, sin bordes ni centro, una ausencia más que una presencia, un cuerpo sin volumen que parecía estar compuesto de sombra compactada, de pliegues de oscuridad que absorbían la escasa luz que quedaba. La criatura no caminaba, no se arrastraba, no flotaba, simplemente aparecía en diferentes posiciones, acercándose rompiendo la geometría del espacio entre las rocas, y cada vez que lo hacía, un nuevo golpe de infrasonido me sacudía desde el estómago, como si quisiera configurar mis órganos desde dentro, y entonces comprendí que no me veía, que no me olía, que no me escuchaba como lo haría un animal, sino que leía mis vibraciones internas, mi resonancia personal, como si cada ser vivo fuera una firma acústica única, y que al quedarme inmóvil había logrado confundirla por un instante. Pero ese instante se desvaneció, y la criatura se desplazó hasta estar tan cerca que podía sentir una especie de aire enrarecido a mi alrededor, una humedad imposible en mitad del desierto, y en un acto desesperado, sin poder mover las piernas, sin pensar en otra cosa que no fuera sobrevivir, abrí el ordenador a tientas y reproduje uno de los cantos wayuu, uno donde la voz del anciano se quebraba al final, como si recordara algo estremecedor, y al sonar por el altavoz, la criatura se detuvo. Vibró levemente, como si el sonido la golpeara desde dentro, y por un momento se descompuso, perdió su forma y se fragmentó en pequeñas columnas de sombra que giraron sobre sí mismas antes de retroceder. Aproveché y rodé cuesta abajo, sin pensar en el equipo, sin pensar en las grabaciones, solo en alejarme de aquel eco viviente, una criatura construida con frecuencias y carne, con vibraciones y hambre, y corrí hasta que mis piernas no respondieron, hasta que la aldea apareció entre la niebla, y me desmayé frente a la choza donde dormía, mientras los más pequeños me miraban en silencio como si supieran lo que había visto. Nadie me creyó, por supuesto, ni en la universidad, ni en la revista de acústica donde envié mis grabaciones, todos dijeron que eran errores de interferencia, que los infrasonidos eran comunes en ciertas zonas desérticas, que lo que yo describía eran alucinaciones por deshidratación o fiebre, y aunque aún conservo la grabación, aunque la he reproducido 1000 veces en estudios insonorizados, la criatura nunca aparece en el espectrograma, como si supiera esquivar la detección, como si su naturaleza fuera precisamente esa, existir fuera del oído humano, vivir entre los ecos, cazar en la franja de sonido donde nadie escucha. Si te ha gustado este relato, aquí tienes otro que te pondrá los pelos de punta. Si buscas historias más intensas, en nuestro canal de relatos largos te esperan narraciones de más de 1 hora. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.